Me llamo Efraín, y a mis 80 años he aprendido que los regalos más hermosos de la vida no siempre vienen envueltos en papel brillante. A veces llegan en forma de heridas que tardan décadas en cicatrizar. Quiero contarte algo que todavía me quema por dentro. Una historia que parece sencilla. Un pastel de cumpleaños, un gesto familiar, pero que escondía detrás una traición silenciosa que me obligó a mirarme al espejo y decidir qué clase de padre quería ser en mis últimos días. Era mi cumpleaños número 79. Nunca fui un hombre de fiestas, ni de reuniones llenas de ruido. Mi vida entera estuvo marcada por la disciplina, por el orden, por la búsqueda de respeto. Había trabajado como maestro durante 40 años, corrigiendo con paciencia los errores de cientos de jóvenes, pero nunca supe corregir los silencios de mi propia familia. Mi hijo, Antero, había prometido venir a visitarme. Dijo que me traería un presente especial, que quería sorprenderme. Yo, ingenuo todavía a esa edad, sentí en el pecho una chispa de ilusión. Hacía tiempo que no lo veía. La última vez que hablamos, apenas me dedicó unas palabras rápidas, cargadas de cansancio, como quien despacha un trámite. Pero yo me aferré a la idea de que quizá aquel cumpleaños sería distinto. El reloj avanzaba lento. El eco de mi departamento vacío se mezclaba con el sonido lejano de las campanas de la iglesia del barrio. A mediodía recibí una llamada. «Papá, no puedo subir, estoy con prisa. Te dejo algo en la portería. Bajas y lo recoges». ¿Sí? Esa frase, tan simple, me atravesó como una lanza. ¿Cómo explicar lo que se siente cuando tu propio hijo reduce tu existencia a un trámite con el portero? Aún así, bajé. Y allí estaba. Un pastel hermoso, perfectamente decorado, con letras de chocolate que decían «Feliz vida, papá». Lo tomé entre mis manos y, en un impulso extraño, lo entregué de inmediato al portero, don Leovigildo. «Tómelo usted, vecino. Compártalo con su familia». Él me miró sorprendido, pero no preguntó nada. Subí de nuevo a mi departamento con las manos vacías y el corazón lleno de preguntas. ¿Por qué lo hice? ¿Por rabia? ¿Por tristeza? ¿Por mostrarme fuerte cuando en realidad estaba hecho pedazos? En ese instante recordé algo que había olvidado por décadas. Cuando Antero era niño, con apenas 8 años, insistió en prepararme un pequeño pastel con sus propias manos. La cocina quedó hecha un desastre. La harina cubría el suelo, y el pastel se hundió en el centro como un pozo. Pero aquel gesto, imperfecto y genuino, me hizo llorar de emoción. Yo lo abracé entonces y le dije: «No importa la forma, hijo. Lo que importa es el amor que pusiste en esto». ¿Cómo llegamos, después de tantos años, al punto en que un pastel comprado y dejado en la portería sustituía al abrazo de un padre y un hijo? Esa tarde me quedé sentado en la penumbra, mirando las paredes desnudas de mi sala. El teléfono permaneció en silencio. Nadie llamó. Nadie tocó la puerta. Y en ese silencio descubrí que estaba celebrando mi cumpleaños con el invitado más fiel que he tenido en la vida: la soledad. Pero también sentí algo más. Una chispa de dignidad, de resistencia. No podía dejar que aquel gesto de indiferencia definiera mi historia. Si mi hijo me veía como un trámite, yo debía aprender a verme como algo más. Tal vez no tenía un pastel en la mesa, pero sí tenía mi voz, mi memoria, mi capacidad de dejar testimonio. Por eso hoy te hablo. Porque ese día no solo se quebró el lazo entre un padre y su hijo, también se abrió un espacio en mi corazón para pensar en lo que realmente significa ser recordado, amado y respetado. Y fue en ese espacio, vacío y doloroso, donde comenzó la parte más importante de mi vida. Esa noche, después de haber rechazado el pastel y haberme quedado solo, el insomnio se convirtió en mi única compañía. No podía dejar de pensar en Antero, en la forma en que su voz, al otro lado del teléfono, sonaba impaciente, como si cumplir conmigo fuese un trámite más de su agenda saturada. Y me preguntaba, una y otra vez, ¿en qué momento mi hijo dejó de mirarme como el hombre que lo levantaba en brazos, que lo enseñaba a caminar, que lo llevaba a la escuela en bicicleta bajo el sol ardiente de verano? El silencio de la madrugada me arrastró a un recuerdo que había intentado sepultar por años. El día en que decidí quedarme solo. Fue tras la muerte de Selmira, mi esposa, la única mujer que logró calmar mi carácter severo.
Ella era el puente entre mi hijo y yo, la voz dulce que traducía mis silencios y suavizaba mis órdenes. Cuando ella partió, todo se volvió áspero, seco. Antero me reprochó entonces: «Papá, contigo todo es disciplina, todo es deber. Nunca hay espacio para el cariño». Recuerdo que le contesté con orgullo: «El cariño se demuestra con responsabilidad, hijo. Algún día lo entenderás». Pero la verdad es que nunca aprendí a decirle lo que sentía. Mi amor se escondía en gestos mudos: pagarle los estudios, estar presente en cada festival escolar, llevarle comida caliente después de mis largas jornadas. Yo pensaba que él comprendería con el tiempo, que algún día vería que detrás de mi seriedad había ternura. Esa madrugada me golpeó la certeza. Quizá nunca lo entendió. Quizá ese vacío que sentí en mi cumpleaños era el reflejo de años de distancias no cerradas, de palabras no dichas. Me levanté de la cama y busqué en un cajón viejo unas cartas que Selmira me había escrito en vida. En una de ellas, con su letra delicada, me decía: «Efraín, no olvides que el amor necesita ser pronunciado. No basta con estar, hay que decirlo. Nuestro hijo te necesita no solo como maestro de vida, sino como padre de corazón». Sentí un nudo en la garganta. ¿Había sido yo el arquitecto de mi propio abandono? ¿Era el pastel dejado en la portería un símbolo de lo que yo mismo había sembrado durante décadas? En ese instante tuve un impulso extraño. Quise llamar a Antero, decirle lo que nunca dije, pedirle perdón por mis silencios. Pero el orgullo, ese viejo enemigo, me detuvo. Me repetía a mí mismo: si él no vino, si no tuvo tiempo de subir a darme un abrazo, ¿por qué debo ser yo quien ceda? El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando decidí salir al balcón. El barrio dormía. Apenas se escuchaba el murmullo de un televisor en algún apartamento vecino. Y allí, mirando la ciudad apagada, entendí que lo que más duele del abandono no es la soledad en sí, sino el eco de lo que pudo haber sido. Yo tenía un hijo vivo, sano, exitoso en su carrera, pero me sentía como un padre huérfano. Y esa palabra, huérfano, me atravesó con un peso indescriptible. Nunca pensé que un padre pudiera sentirse así. Me prometí, en ese instante, que no dejaría que la vida me redujera a un fantasma esperando migajas de afecto. Si mi hijo no me abría la puerta de su mundo, yo debía abrir la mía y rescatar algo de dignidad en mis últimos años. Fue allí cuando recordé a un viejo amigo de la juventud, Cipriano, que siempre decía: «Efraín, la justicia de la vida no siempre se hace con gritos. A veces se hace con silencios, que pesan más que 1000 palabras». Esa frase me rondó la mente como un presagio. No sabía entonces que ese mismo silencio sería mi herramienta más poderosa, y que un día Antero lo entendería de una manera que nunca olvidaría. La mañana después de mi cumpleaños amaneció gris, con un cielo cargado de nubes que parecían pesar sobre mis hombros. No era solo el clima. Era mi propio corazón que había perdido brillo. Abrí la ventana, aspiré el aire húmedo y traté de convencerme de que no me importaba, de que un pastel dejado en la portería no podía definirme como padre. Pero en lo profundo sabía que sí me importaba, que esa herida se había abierto en un lugar que nunca cicatrizó del todo. Me serví un café, ese ritual que me sostiene desde hace décadas, y mientras el aroma llenaba la cocina, recordé los años en que Antero era apenas un niño inquieto, con ojos enormes y curiosos. Cada mañana, antes de ir al colegio, me pedía que le dibujara algo en la servilleta de su merienda: un barco, un avión, un sol. Yo lo hacía rápido, casi mecánicamente, y pensaba: ya entenderá algún día que no tengo tiempo para juegos. Ahora me pregunto si aquellas servilletas no eran, en realidad, un grito suyo por cercanía, una manera de decirme: «Papá, mírame, juega conmigo. No seas solo un maestro, sé mi padre». Mientras el café se enfriaba, me enfrenté a un pensamiento incómodo. Tal vez lo que yo llamaba orgullo no era más que miedo. Miedo a mostrarme vulnerable, miedo a decirle a mi hijo que lo amaba y que lo necesitaba. Porque sí, yo lo necesitaba. A mis 79 años, más que nunca. Y, sin embargo, allí estaba yo, solo, aferrado a mi silencio como si fuese un escudo, cuando en realidad era una cárcel. Decidí salir a caminar.
Bajé al parque frente al edificio, donde los árboles comenzaban a perder sus hojas. Vi a varios ancianos como yo, sentados en los bancos, acompañados de nietos que corrían a su alrededor. El contraste me dolió en el pecho. Una niña pequeña tropezó cerca de mí y cayó. Su abuelo la levantó enseguida, le sacudió el polvo y la abrazó con ternura. Ella sonrió, segura de que el mundo seguía siendo un lugar confiable porque ese abrazo existía. Me quedé mirándolos más tiempo del que debía, y me pregunté, ¿qué recuerdos tendrá mi hijo de mí? ¿Me recordará como ese padre que lo sostuvo cuando cayó? ¿O solo como el hombre rígido que lo empujaba a ser fuerte, aunque por dentro estuviera roto? De regreso al departamento encontré a don Leovigildo, el portero, cortando el pastel que yo le había entregado. Su esposa y su hija estaban con él. Me invitaron a compartir un pedazo, y aunque mi primera reacción fue negarme, terminé aceptando. No era mi pastel, no era mi celebración, pero ese gesto de ellos me conmovió. Mientras probaba aquel dulce, escuchaba las risas de la niña del portero, y pensé, ese pastel fue hecho para mí, pero en estas manos encuentra más sentido que en mi mesa vacía. Esa escena se me quedó grabada. Volví a mi casa con una mezcla de tristeza y claridad. Comprendí que la vida no siempre te devuelve amor de donde lo entregas. A veces, el amor que sembraste florece en otra tierra, en corazones que no son de tu sangre. Quizá mi destino era aprender eso en la vejez, cuando las fuerzas ya no bastan para disimular. Esa noche, sentado frente al espejo, me hablé como si fuera a otro hombre. Efraín, ya basta de esperar. Si tu hijo no viene, si no toca tu puerta, no te conviertas en mendigo de su afecto. Haz de tu silencio una enseñanza. Haz de tu soledad una trinchera de dignidad. Y entonces, decidí algo que cambiaría los meses siguientes. No lo llamaría, no lo buscaría. Lo dejaría en su mundo de prisa y ocupaciones. Pero no como venganza, no como castigo, sino como una forma de mostrarle que el amor, cuando se descuida demasiado, también se agota. Quería que él sintiera el peso de mi ausencia, que un día, en medio de su rutina, recordara a su padre no como un hombre rogando compañía, sino como un viejo que supo callar con firmeza. Y aunque esa decisión me dolió en el alma, también me dio una extraña paz, porque entendí que la justicia del corazón no siempre se pronuncia en palabras duras, sino en gestos silenciosos que dejan huellas más profundas que cualquier reproche. Pasaron las semanas después de aquel cumpleaños, y mi decisión de guardar silencio comenzó a tomar forma. No lo llamé, no le escribí, no pregunté por él a nadie. Simplemente me dediqué a mi rutina. El café en la mañana, los paseos por el parque, la lectura de viejos libros que aún conservaban el olor a tinta y polvo de otros tiempos. Pero aunque mi vida parecía seguir igual, dentro de mí algo se movía. Era como si por primera vez me hubiera dado permiso de soltar una cuerda que llevaba décadas apretando. Recibí al cabo de unos días un mensaje de Antero. «Papá, ¿cómo estás? Perdona que no he podido pasar. Estoy con mucho trabajo». Lo leí varias veces. No contesté. No por odio, sino porque comprendí que si yo seguía respondiendo con la docilidad del padre que siempre espera, él nunca entendería el valor de mi ausencia. Algunas noches, mientras cenaba en silencio, imaginaba lo que pasaba en su vida. Supe por vecinos que su empresa iba bien, que había comprado un coche nuevo, que viajaba seguido. Pensaba entonces, ¿será que en medio de tantos triunfos alguna vez recuerda al viejo que lo levantaba en bicicleta para ir a la escuela? ¿O ese recuerdo quedó enterrado debajo de la montaña de obligaciones y lujos que ahora lo rodean? En uno de esos días grises, decidí visitar el cementerio donde descansa Selmira. Me senté frente a su tumba y le hablé como solía hacerlo en las primeras semanas de duelo. «Amor, ¿ves lo que pasa? Nuestro hijo me dejó un pastel en la portería, y yo, en un arrebato, lo regalé. Quizá hice mal, quizá hice bien. No lo sé. Pero lo que sí sé es que me siento invisible». Un viento frío recorrió el campo santo, y en ese silencio me pareció escuchar su voz dentro de mí. «Efraín, no luches por ser visto. Vive de tal manera que, cuando él abra los ojos, no pueda ignorar lo que perdió». Salí de allí con una mezcla de dolor y determinación. Tenía que aprender a vivir con lo que me quedaba. Mi memoria,
mis pasos lentos, mi voz. Y con todo eso, debía dejar una enseñanza, aunque fuese dura, aunque doliera. Los días se transformaron en meses. Cada tarde, en el parque, veía a los mismos ancianos con sus nietos, y poco a poco dejé de sentir envidia. Comencé a observar con ternura, como si esas risas ajenas fueran también un regalo para mí. El portero, don Leovigildo, me invitaba a veces a tomar té con su familia, y allí encontraba la calidez que mi sangre me negaba. No era lo mismo, claro está, pero en esa compañía descubrí que la vida tiene formas misteriosas de compensar las ausencias. Fue en medio de ese silencio elegido que un día recibí una llamada inesperada. Era Antero. Su voz sonaba nerviosa, como si algo lo inquietara. «Papá, hace tiempo que no sé de ti. Te escribí varios mensajes y no respondiste. ¿Está todo bien?» Tragué saliva antes de contestar, y por primera vez en años dije una frase simple pero cargada de verdad. «Estoy bien, hijo. Aprendí a estar bien solo». Hubo un silencio largo al otro lado. Podía sentir su respiración, el desconcierto que mis palabras le provocaban. Finalmente respondió: «Papá, yo pensé que estabas enojado conmigo». No le contesté directamente. Solo dije: «La vida enseña de muchas formas, Antero. A veces con palabras, a veces con silencios». Colgué el teléfono con las manos temblorosas. No sabía si había hecho bien, pero sí supe que esa conversación fue un punto de quiebre, porque en su tono escuché, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido al miedo. El miedo a perderme. Y aunque suene duro, ese miedo era lo único que podía hacerle comprender el valor de lo que nunca cuidó. Aquella noche no pude dormir. Caminé por la casa con pasos lentos, repasando cada rincón. La mesa donde solíamos comer en familia, la vieja silla en la que Selmira bordaba, los libros que usaba para preparar mis clases. Cada objeto era un testigo de que yo había dado todo lo que tenía. Y me dije: no soy un padre perfecto, pero tampoco merezco ser un trámite en la vida de mi hijo. Decidí entonces que seguiría con ese silencio, no como castigo, sino como espejo, para que un día, cuando él se mirara en mis ausencias, entendiera todo lo que había dejado escapar. Y así fue como, sin proponérmelo, descubrí que el silencio puede ser más fuerte que los reproches, más firme que los sermones, porque el silencio obliga a escuchar la voz interior, esa que no se puede esquivar. El silencio, ese que yo había elegido como respuesta, comenzó a hacer su trabajo de una forma inesperada. No era un plan calculado, no lo tracé con frialdad. Simplemente fue lo único que me quedó para sostener mi dignidad. Y poco a poco, empecé a notar las grietas en el muro de indiferencia de Antero. Primero fueron mensajes más insistentes. «Papá, ¿por qué no me contestas? Estoy preocupado. Por favor, dime algo, aunque sea un audio corto». No respondí. Cada palabra que él me enviaba me quemaba los ojos al leerla, pero resistía la tentación de contestar. Era como una lucha interna. Por un lado, el amor que me pedía correr hacia él. Por el otro, la necesidad de mostrarle que no podía tratarme como un mueble viejo que siempre está ahí, esperando ser usado. Después vinieron las llamadas. El teléfono sonaba y yo lo miraba vibrar sobre la mesa. A veces lo levantaba, lo acercaba al oído, y justo antes de decir hola, lo dejaba colgar solo. Había algo dolorosamente liberador en ese gesto, porque por primera vez, él estaba experimentando lo que yo había sentido tantas veces: la espera. Un día, mientras regresaba del mercado, lo encontré parado en la portería del edificio. Hablaba con don Leovigildo, el mismo que meses antes había recibido el pastel en mi lugar. Al verme, se quedó inmóvil, con una mezcla de sorpresa y culpa en el rostro. «Papá, vine a verte». «Subimos a tu departamento, ¿sí?» Lo miré a los ojos, y durante un segundo vi al niño que alguna vez corrió hacia mí con los brazos abiertos. Pero ese niño se había desdibujado bajo los años de distancia. No quise rechazarlo, pero tampoco quise correr a abrazarlo. Solo respondí: «Hoy no es buen día, Antero. Estoy cansado». Su rostro se contrajo. No dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue. Esa noche lloré como no lo hacía desde la muerte de Selmira. Lloré en silencio, con la cara enterrada en las manos,
porque entendí que el silencio también me dolía a mí. No era solo una lección para él. Era una herida compartida, un puente roto, que ninguno de los dos sabía cómo reconstruir. Pasaron algunos días antes de volver a tener noticias suyas. Esta vez no fue un mensaje ni una llamada. Fue una carta. Una hoja escrita con su letra apurada, llena de tachones. Decía: «Papá, sé que he fallado. Perdóname por no estar como debería. Cuando dejé ese pastel en la portería no pensé en lo que significaba. Creí que bastaba con el gesto, que el tiempo no era tan importante. Pero entiendo ahora que me equivoqué. No sé cómo acercarme a ti. No sé si quieres verme. Solo quiero que sepas que lo intento». Leí esa carta una y otra vez, y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, mi hijo estaba hablando desde la verdad, y no desde la prisa. Sin embargo, no respondí de inmediato. Me quedé con la carta guardada en el cajón de mi mesa de noche, como un recordatorio de que la distancia había empezado a hacerle efecto. En esos días, me refugié aún más en mis rutinas. Caminaba más largo en el parque, saludaba a los vecinos con más calma. Incluso retomé la costumbre de escribir en un cuaderno viejo que tenía abandonado. Allí comencé a registrar mis pensamientos, como si cada palabra escrita fuera una manera de dialogar conmigo mismo. Y fue en esas páginas donde descubrí algo que me estremeció. Mi silencio no era solo una forma de resistencia, era también una manera de sanar. Porque en lugar de esperar migajas de afecto, estaba aprendiendo a mirarme con valor, a reconocer que yo también merecía amor sin condiciones. Una tarde, mientras escribía, escuché un golpe suave en la puerta. Al abrir, encontré una bolsa con frutas frescas y una nota. «Para ti, papá. Espero que estés bien. Antero». La tomé entre mis manos y la coloqué sobre la mesa. No la abrí de inmediato. La miré durante largo rato, pensando en lo irónico que era. Antes él dejaba un pastel en la portería. Ahora lo dejaba en mi puerta, sin atreverse a entrar. La vida estaba devolviéndole, en espejo, lo que alguna vez me hizo sentir. Me recosté en la silla y pensé en las palabras de Cipriano, mi viejo amigo. A veces el silencio enseña más que 1000 sermones. Sí, era cierto. Pero también comprendí que, tarde o temprano, tendría que decidir si ese silencio sería puente o muro. Y en lo profundo de mi corazón, aunque me costara admitirlo, deseaba que fuera puente. Los días siguientes se llenaron de pequeños gestos que me obligaron a mirar el silencio de otro modo. Cada mañana, al abrir la puerta para recoger el diario, encontraba algo distinto. A veces una bolsa de pan caliente, otras un termo con café, otras una simple nota que decía: «Pienso en ti». Sabía que era Antero. Su manera torpe pero sincera de intentar reconstruir lo que había dejado caer durante años. Al principio me resistí. No quería dejar que esos detalles borraran de un plumazo todo lo que me había dolido. Pero poco a poco, contra mi voluntad, comencé a esperar esos gestos. Me descubrí ansioso cada mañana, abriendo la puerta con la ilusión secreta de encontrar algo nuevo. Y cuando no había nada, sentía un vacío extraño, como el eco de una promesa incumplida. Una tarde, mientras leía en el balcón, lo vi abajo, de pie frente al portero. No se atrevía a mirar hacia arriba, pero estaba allí, esperando. Mi corazón dio un vuelco. Pensé en llamarlo, en gritar su nombre, pero algo me detuvo. En su lugar, entré en el departamento y me quedé sentado, con las manos temblorosas. Esa noche no pude dormir. La imagen de mi hijo, parado en la vereda como un muchacho desorientado, me persiguió durante horas. Y entonces recordé una escena de nuestra vida juntos, de esas que se quedan grabadas en la memoria, aunque uno no las busque. Antero tendría unos 12 años. Había participado en una competencia escolar de atletismo. No era rápido, pero puso todo su esfuerzo. Llegó último. Al final de la carrera me miró con lágrimas en los ojos, esperando consuelo. Yo, con mi rigidez de siempre, le dije: «La vida no premia a los que lloran, sino a los que se levantan y vuelven a intentarlo». Él bajó la cabeza y no dijo nada. Esa noche lo escuché sollozar en su cuarto, pero no entré. No quise debilitarlo con caricias. Ahora, tantos años después, me preguntaba si esa dureza no había marcado un muro entre nosotros. Si aquella frase mía había sido un ladrillo más en la pared que nos separaba. Pasaron varios días más hasta que finalmente lo enfrenté.
Fue un domingo al mediodía. Escuché el timbre de la puerta, y al abrir, lo encontré allí, con una mirada que mezclaba miedo y esperanza. Tenía en las manos una caja pequeña, envuelta con papel sencillo. «Papá, sé que quizá no quieras verme, pero necesito hablar contigo». Lo invité a pasar. Sentí que mis piernas temblaban, como si fuese yo el hijo y no el padre. Se sentó en la mesa, puso la caja frente a mí y dijo: «Es un cuaderno. Quiero que sea tuyo». Empecé a escribir en él cosas que nunca te dije. Pensamientos, recuerdos, disculpas. No soy bueno para hablar, papá, pero quiero que leas lo que siento. Abrí la caja y, en efecto, había un cuaderno de tapas azules, aún con el olor a nuevo. Lo tomé con cuidado, como si fuera frágil, y lo abracé contra el pecho. No lo abrí en ese momento. No quería romper la tensión del instante. Lo miré y, con una voz que me salió quebrada, le dije: «Antero, no sé si tú entiendes lo que significa para mí que estés aquí. Yo también me equivoqué. Te di muchas cosas, pero pocas palabras. Te enseñé disciplina, pero no ternura. Y ahora los dos estamos pagando el precio». Él agachó la cabeza. Vi cómo sus ojos se humedecían. En ese silencio compartido hubo más diálogo que en todos los años anteriores. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento se levantó y me abrazó. Fue un abrazo torpe, como quien no sabe muy bien cómo hacerlo, pero fue real. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, y en ese instante el viejo muro que nos separaba comenzó a resquebrajarse. Después de que se fue, me quedé solo con el cuaderno. Lo abrí lentamente y leí la primera frase escrita con su letra. «Papá, nunca te dije cuánto me dolió crecer sin tus palabras de afecto, pero también nunca dejé de buscar en ti un refugio. Perdóname por no saber cómo acercarme». Las lágrimas me cayeron sobre la página. No pude seguir leyendo esa noche. Cerré el cuaderno, lo apreté contra el pecho y le hablé en voz baja a Selmira. «Amor, parece que nuestro hijo todavía guarda un pedazo de niño en su corazón. Quizá no todo esté perdido». En ese momento comprendí que el silencio había cumplido su parte. Había despertado en mi hijo la necesidad de buscarme. Pero ahora era mi turno de decidir si ese silencio debía continuar como castigo, o transformarse en puente para sanar lo que aún podía salvarse. El cuaderno azul se convirtió en una presencia constante en mi mesa de noche. Al principio, me resistía a abrirlo más allá de aquella primera frase. Tenía miedo. Sí, miedo. No de lo que mi hijo había escrito, sino de lo que esas páginas podían revelar sobre mí mismo. Temía encontrarme reflejado en sus recuerdos como un padre frío, distante, incapaz de abrazar sin poner condiciones. Pero una madrugada, cuando el sueño me negaba su refugio, tomé valor y lo abrí. La segunda página decía: «Papá, recuerdo la vez que rompí tu reloj favorito jugando en la sala. Tenía 9 años. Corrí a esconderme porque pensé que me gritarías. Pero tú solo dijiste: «El tiempo se mide en disciplina, no en relojes». Esa frase me quedó grabada. Nunca entendí si era un regaño o una enseñanza. Me quedé largo rato mirando esas palabras. Recordaba perfectamente ese día. Yo había querido sonar sabio, pero en realidad no supe cómo reaccionar. No quise reprenderlo, pero tampoco supe mostrar ternura. Y ahora me daba cuenta de que, en ese intento de no parecer débil, había dejado en él una herida de ambigüedad. Pasé las páginas con lentitud. Había más recuerdos, algunos dolorosos, otros llenos de un cariño que yo no esperaba. «Papá, me daba miedo cuando llegabas cansado del trabajo. Tu silencio pesaba en la casa como si hubieras traído una tormenta contigo. Pero también recuerdo las veces en que me llevabas a pasear en bicicleta. Esos eran mis días favoritos. Me descubrí sonriendo y llorando al mismo tiempo. Era como ver mi vida desde los ojos de un niño que yo no había sabido comprender. Cada palabra escrita era un espejo que me obligaba a aceptar que mi severidad, aunque nacida del amor, había construido muros invisibles. Durante varios días, cada noche leía un par de páginas, y con cada lectura sentía que Antero estaba allí, hablándome. No en su voz apresurada de adulto ocupado, sino en su voz interior, vulnerable, sincera. Ese cuaderno era un puente, y yo debía decidir si cruzarlo. Un domingo por la tarde, después de leer un pasaje especialmente duro,
donde él contaba lo solo que se sintió el día de su graduación universitaria, porque yo apenas lo felicité con un apretón de manos. Me levanté decidido. Tomé un cuaderno mío, viejo y lleno de hojas amarillentas, y comencé a escribirle de vuelta. Antero. Hoy entendí que el silencio que me protegió tantos años también fue el silencio que te hirió. No supe decirte cuánto te amaba. No supe mostrarte que mi orgullo era en realidad miedo a perder respeto. Perdóname por cada palabra que callé. Y gracias por tu cuaderno. Porque en él encuentro la voz de ese hijo que siempre busqué, aunque no lo supiera. Escribir esas líneas me liberó. No sabía si alguna vez las leería, pero necesitaba dejarlas plasmadas, como testimonio de que, al fin, estaba dispuesto a desnudar mi corazón. Poco después, volví a ver a Antero. Esta vez no vino con regalos ni notas. Tocó el timbre y, cuando abrí, estaba con los ojos cansados, como quien carga demasiado dentro. «Papá, ¿leíste lo que escribí?», preguntó con una voz temblorosa. «Sí, hijo. Y también empecé a escribirte yo. Lo invité a pasar, le mostré mi cuaderno y se lo puse en las manos. Vi cómo lo acariciaba, como si sostuviera algo sagrado. Se sentó frente a mí y me dijo: «Nunca pensé que ibas a escribirme. Siempre te imaginé como un muro imposible de cruzar». «Los muros también se desgastan con el tiempo, Antero», respondí, tratando de sonreír. Ese día no hablamos mucho más. Él hojeó algunas páginas de lo que yo había escrito, pero no insistió en leerlo todo. No hacía falta. El simple hecho de que ambos tuviéramos un cuaderno era suficiente para entender que habíamos encontrado un lenguaje nuevo, un puente que no necesitaba gritos ni reproches, solo verdad. Cuando se fue, sentí algo distinto en mi pecho. No era la euforia de la reconciliación total, porque aún quedaban cicatrices. Era algo más profundo, la certeza de que todavía había camino, que no estábamos condenados a repetir la distancia hasta el final de mis días. Esa noche, al cerrar los ojos, recordé las palabras de Selmira en aquella vieja carta. El amor necesita ser pronunciado. Tal vez ya era tarde para borrar el pasado, pero no era tarde para empezar a pronunciarlo, aunque fuese con letras escritas en papel. Por primera vez en muchos años, me dormí con una sensación de paz, porque entendí que a veces la redención no llega en grandes gestos ni en fiestas, sino en un simple cuaderno compartido entre un padre y un hijo que aprendieron demasiado tarde, pero aprendieron al fin a hablarse con el corazón. Cuando cierro los ojos y vuelvo a esa tarde en la portería, todavía puedo escuchar el eco de mis pasos alejándome mientras dejaba aquel pastel en manos de otro. Es como si el tiempo se hubiera congelado en un acto que me perseguiría años después. Porque, aunque intenté enterrar la culpa en mis rutinas silenciosas, los gestos cotidianos siempre me la recordaban. El aroma de un café recién hecho, el sonido de un papel de regalo rasgándose, la risa de algún niño en el patio del edificio. Todo me devolvía a la misma pregunta. ¿Qué clase de padre rechaza un intento de reconciliación? Y sin embargo, lo había hecho. Con el pasar de los años, noté que mi salud ya no era la misma. El cuerpo, como un libro antiguo, empezó a mostrar las páginas desgastadas, la tos persistente en las mañanas, la fatiga que me obligaba a sentarme tras subir apenas un tramo de escaleras, las manos que temblaban sin que yo se los pidiera. Fue en uno de esos días grises, mientras me aferraba a un bastón improvisado, que comprendí algo esencial. No me quedaba mucho tiempo para reparar lo que había roto. La soledad en la vejez es un espejo cruel. No hay familia en la mesa. No hay abrazos en las fechas importantes. Solo el sonido del reloj en la pared, marcando los segundos que se escapan como arena entre los dedos. Yo tenía amigos en el pasado, vecinos con los que compartí charlas en la plaza, compañeros de trabajo que alguna vez me invitaron a sus casas. Pero con los años, todos se fueron alejando, cada uno cargando sus propios problemas, hasta dejarme en un silencio tan profundo que a veces me asustaba escuchar mi propia respiración. Una tarde lluviosa, mientras miraba por la ventana cómo las gotas formaban ríos en el vidrio, recordé un consejo que mi padre me había dado de joven. Nunca dejes que el orgullo pese más que el amor. Me dolió aceptar que había hecho justamente lo contrario. Había preferido mantener una herida abierta antes que tender la mano para cerrarla. Y ahora,
El tiempo me estaba cobrando esa deuda. Fue entonces cuando decidí escribirle una carta a mi hijo. No un mensaje rápido, ni unas disculpas improvisadas, sino una carta larga, honesta, donde pudiera desnudar mi alma. Me senté en la mesa del comedor, encendí la lámpara tenue, y con mi letra temblorosa, dejé que el corazón hablara. Hijo, sé que el día en que me trajiste aquel pastel, yo no lo recibí como debí. No sabes cuántas noches he llorado pensando en ese instante, en tu gesto rechazado. No sé si aún queda lugar para mí en tu vida, pero quiero que sepas que en la mía siempre hubo un lugar reservado para ti, solo que no supe mostrarlo. Las palabras fluían como un río desbordado, y cada línea escrita era un ladrillo menos en el muro que yo mismo había levantado. Cuando terminé, doblé la carta con cuidado, como si estuviera envolviendo un pedazo de mi corazón, y la guardé en un sobre que reposó en mi mesita de noche durante semanas. No me atreví a enviarla de inmediato. El miedo me atenazaba. ¿Y si mi hijo la rompía al leer el remitente? ¿Y si ya era demasiado tarde? Sin embargo, cada día que pasaba sin que yo le hablara, sentía que mi silencio era otra forma de abandono. Así que, una mañana, con las manos sudorosas, bajé al buzón del edificio y la dejé caer en la ranura metálica. El sonido seco del sobre deslizándose fue un alivio, pero también un recordatorio. Ya no había vuelta atrás. Desde ese día, cada golpe en la puerta, cada timbre sonando en el pasillo, me hacía saltar con la esperanza de que fuera él. La espera se volvió insoportable, como si cada hora estuviera hecha de cuchillos. Pero también, en esa espera, encontré algo que nunca había tenido: la capacidad de orar sinceramente por mi hijo, pidiendo que Dios lo cuidara aunque yo no estuviera en su vida. Y en medio de esa tensión, entendí algo que cambió mi forma de mirar mis propios errores. A veces, la redención no llega cuando pedimos, sino cuando estamos listos para sostenerla, sin que el orgullo la destruya de nuevo. Los días posteriores al envío de la carta fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada mañana me levantaba más temprano de lo habitual, como si el amanecer pudiera traer consigo una respuesta inmediata. Me sentaba junto a la ventana, observando el movimiento de la calle, esperando ver la silueta de mi hijo entre los transeúntes. Pero las horas pasaban, y lo único que llegaba era el eco de mi propia impaciencia. Durante semanas no recibí ninguna noticia. Mi corazón oscilaba entre la ilusión de que él estuviera reflexionando y el temor de que la carta hubiera sido ignorada. Me preguntaba si tal vez la había leído con enojo, si habría terminado arrugada en un cesto de basura, junto a otros papeles sin importancia. Esa idea me desgarraba, porque dentro de ese sobre, yo había dejado no solo palabras, sino pedazos de mi alma. Un domingo, mientras volvía de la iglesia con el bastón en una mano y el misal en la otra, me encontré con el portero del edificio. Él me saludó con una sonrisa peculiar, casi cómplice, y me dijo: «Don Manuel, esta mañana pasó un joven preguntando por usted. Alto, cabello oscuro, con una mirada muy seria. No quiso dejar recado, pero se veía nervioso. Mi corazón se aceleró de inmediato. No necesitaba que me diera más detalles. Era mi hijo. Lo supe porque en su voz había un matiz de reconocimiento, algo que ningún extraño podría haber transmitido. Fue como si un rayo de esperanza atravesara los muros de mi soledad. Esa noche no pude dormir. Repasaba mentalmente lo que le diría si volvía a presentarse. Imaginaba la escena una y otra vez. Yo abriendo la puerta, él mirándome en silencio, y ambos fundiéndonos en un abrazo que borrara los años perdidos. Pero también me asaltaban los miedos. ¿Y si venía solo para reprocharme? ¿Y si su visita no era un signo de reconciliación, sino de despedida definitiva? Pasaron 3 días más hasta que finalmente ocurrió. Eran casi las 7 de la tarde cuando escuché unos golpes en la puerta. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Me apoyé en el bastón, avancé lentamente y abrí la puerta. Allí estaba, mi hijo. Su rostro había cambiado, más adulto, más marcado por la vida, pero en sus ojos reconocí de inmediato la misma chispa de cuando era niño. Vestía sencillo, con una chaqueta gastada y los hombros ligeramente caídos, como si también él llevara un peso invisible. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Nos miramos en silencio,
atrapados en una mezcla de recuerdos y heridas. Yo sentí que las palabras se me atascaban en la garganta, así que lo único que pude hacer fue alzar la mano, como pidiéndole permiso para acercarme. Él respiró hondo, se mordió los labios y dijo en voz baja: «Recibí tu carta». Fue como escuchar música después de años de silencio. Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos, pero no me atreví a dejarlas caer todavía. «Hijo», susurré con la voz quebrada, «no sé si merezco que estés aquí». Él me miró fijamente y, después de unos segundos que parecieron eternos, respondió: «No vengo a hablar de merecimientos, papá. Vengo a escuchar lo que no me dijiste cuando tuve aquel pastel en mis manos». Su frase me atravesó el alma. El recuerdo volvió a la superficie como una herida fresca. Yo cerrando la puerta, él alejándose con la torta intacta. Era el momento de enfrentar mi culpa sin excusas. Lo invité a pasar, temblando como un niño. Puse café en la mesa, aunque mis manos no dejaban de sacudirse, y nos sentamos frente a frente. La distancia de años parecía haberse materializado en el aire, separándonos como un abismo que yo tenía que cruzar. Tomé aire, lo miré a los ojos, y dije lo que tantas veces había ensayado en mis pensamientos: «Te fallé, hijo. No una, sino muchas veces. Y si hoy estás aquí, es solo por gracia de Dios, no por méritos míos». Él bajó la mirada y jugueteó con la taza entre sus manos. El silencio volvió, denso, cargado de emociones que ninguno sabía cómo soltar, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de posibilidades. Esa noche no hubo abrazos inmediatos ni palabras mágicas que borraran el pasado. Hubo lágrimas contenidas, verdades dolorosas y una mesa que fue testigo de nuestro primer intento real de reconciliación. Yo sabía que aún quedaba un largo camino, pero al menos, por primera vez en muchos años, ya no estábamos caminando solos. Aquella noche, después de que mi hijo se fue por primera vez tras recibir la carta, sentí un extraño vacío mezclado con esperanza. No era la certeza de la reconciliación completa, pero sí el inicio de un camino que ambos debíamos recorrer con cuidado. Me senté en la silla del comedor, frente a la ventana, y observé cómo las luces del vecindario se encendían una a una, como diminutos faros que me recordaban que, aunque los años pesen, aún es posible iluminar la oscuridad del pasado. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Antero. Su voz estaba firme, pero cargada de emoción contenida. «Papá, puedo pasar a verte esta tarde. Quiero hablar. Quiero escucharte también». Sentí un nudo en la garganta. Por años, había anhelado este momento, y ahora que llegaba, mis manos temblaban de anticipación. Lo invité a pasar. Esta vez no hubo regalos ni cartas. Solo nosotros dos, frente a frente, con el silencio como testigo de todo lo que había quedado pendiente. Nos sentamos en la vieja mesa del comedor, esa que había soportado generaciones, y por un instante no supimos qué decir. Mirábamos nuestras manos, temblorosas por la emoción, como si cada gesto fuera un puente que estábamos reconstruyendo lentamente. Finalmente, él rompió el silencio. «Papá, he pensado mucho en todo lo que pasó, en ese pastel, en tus silencios, en mis propias faltas, y quiero empezar a hablar, a escucharnos sin miedo». Asentí, y por primera vez no sentí culpa ni rencor. Sentí que la vida nos había dado una segunda oportunidad. Comenzamos a hablar, a relatar recuerdos que habíamos guardado en nuestras memorias con cuidado, algunos dolorosos, otros llenos de ternura que nunca se había expresado. Hablamos de Selmira, de mi rigidez, de sus temores de niño, de mis errores y de cómo nos habían marcado. El diálogo era lento, cargado de pausas, de miradas que buscaban comprensión. Cada palabra era un paso más hacia el entendimiento. Descubrí que Antero había sentido mi ausencia como una sombra constante, y él me confesó sus culpas por no haber buscado acercarse antes. Comprendí que la vida, aunque dura, también nos da señales. Aquel silencio, que tanto temí, había enseñado más que cualquier reproche o sermón. Llegó un momento en que nos levantamos y nos abrazamos. No era un abrazo grandilocuente, sino uno contenido, lleno de años de distancia, de amor no expresado y de heridas que finalmente encontraban consuelo. Sentí su peso, su presencia,
su arrepentimiento y su cariño mezclados en un solo gesto. Y en ese abrazo entendí que la redención no es inmediata ni perfecta. Es frágil, lenta, pero posible. Después de unos minutos, nos separamos y nos sentamos a tomar un café. Él abrió su cuaderno azul y lo puso frente a mí. Yo saqué el mío y lo deposité a su lado. Durante horas leímos palabras, compartimos recuerdos y confesiones. Era como descubrir un lenguaje secreto que nos pertenecía solo a nosotros. Cada frase nos acercaba más, y cada lágrima contenida nos enseñaba que, aunque la vida nos había golpeado con distancia y silencios, aún podía recompensarnos con entendimiento y amor. Al final de la tarde, cuando la luz del sol se filtraba por la ventana, nos quedamos en silencio. No era un silencio incómodo, sino uno pleno, lleno de paz y gratitud. Comprendí que mi hijo y yo habíamos comenzado a cerrar un ciclo. Los años de ausencia no desaparecerían, pero habíamos aprendido a caminar juntos de nuevo, respetando lo que cada uno había vivido y reconociendo la importancia de no dejar que el orgullo nos separara otra vez. Esa noche, antes de dormir, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Pensé en Selmira, en los pasteles, en los silencios y en los cuadernos. Comprendí que la vida nos pone a prueba con abandonos y errores, pero también nos brinda la oportunidad de redimirnos, de enseñar y de sanar. Aprendí que a veces debemos esperar, observar y usar el silencio con sabiduría, no como castigo, sino como herramienta para que la otra persona descubra el valor de lo que perdió. Finalmente, me senté junto a la ventana, observando la ciudad iluminada. Recordé aquel pastel entregado al portero, aquel gesto que al principio parecía una pérdida, y ahora entendí que fue el inicio de algo mucho más grande. La enseñanza de que el amor no siempre se mide en presentes ni palabras, sino en la capacidad de esperar, perdonar y abrir el corazón cuando llega el momento. Y comprendí, con todo el peso de mis años, que la verdadera redención no es recibir el gesto que esperabas, sino reconocer que cada acto de amor, aunque tardío o torpe, tiene el poder de sanar heridas que creías imposibles de cerrar. Porque, al final, lo que importa no es el pastel, ni la carta, ni los silencios del pasado. Lo que importa es que logramos encontrarnos, mirarnos a los ojos y decirnos, finalmente, que nos amamos a pesar de todo.